Estoy hablando de Lupita D'Alessio y la gravedad que tiene. Empezó a tomar cortisoides desmedidamente para abrir los pulmones y cuerdas vocales, lo que ocasionó una inflamación pulmonar severa. Fallas en la circulación pulmonar. Está muy delicada Lupita D'Alessio. No tendría control ya de su colon, de su esfínter. Pero es de llamar la atención que mientras ella está hospitalizada, Michoacán, pero yo vi a Ernesto, digo, orando, está bien, yo también lo hubiera hecho, yo creo. A Jorge, pues echándose sus tragos mientras su mamá estaba en el hospital, y el otro, César, alias Luis Miguel, pues igual, echándose sus tragos y cantando, chambeando. Sí se retira. No es un relato, sí se retira. Aseguran que Lupita D'Alessio requiere delicada cirugía y que sus hijos enfrentan desacuerdos. La hermana de Lupita D'Alessio reveló que la cantante está muy grave, muy delicada, en muy mal estado y que solo sometiéndose a una arriesgada cirugía podría salvar su vida, pero el problema está en sus hijos. Están en opiniones divididas, unos no quieren que Lupita tome ese riesgo, mientras los otros, aunque la decisión le pueda costar la vida, prefieren el riesgo para que su madre se pueda recuperar. Lo que sí es cierto es que hay mucha tensión y discusiones entre sus hijos por la salud de la cantante. Jack Porvo informó que a la cantante se le cerraron las vías respiratorias, pero ha surgido información sobre otras afectaciones que aquejan a la leona dormida. Según reportes, la reconocida cantante mexicana fue ingresada debido a un cuadro viral que afectó sus vías respiratorias, lo que la obligó a cancelar sus presentaciones programadas para ese fin de semana en la Ciudad de México. Sin embargo, nuevas declaraciones han revelado que su estado podría ser más delicado de lo que inicialmente se informó, además de que se han desatado conflictos entre sus hijos en torno a su situación. En declaraciones a los medios, Boroboy explicó que la decisión de posponer los conciertos fue tomada para priorizar la salud de la intérprete y garantizar la calidad de sus presentaciones. Sin embargo, el periodista Javier Seriani, en su programa de lunes, 24 de marzo, ofreció una versión diferente sobre el estado de salud de Lupita D'Alessio, asegurando que la situación es más grave de lo que se ha comunicado oficialmente. Según Seriani, la cantante no solo enfrenta complicaciones respiratorias, sino que también padece problemas en el colon que podrían requerir una cirugía. Además, mencionó que la artista tiene dificultades para controlar el esfínter, lo que agrava su condición. Seriani también destacó que la altura de la Ciudad de México suele afectar la salud de la cantante, lo que podría haber contribuido a su malestar actual. Según el periodista, la hermana de Lupita D'Alessio habría confirmado la gravedad del diagnóstico, describiéndolo como una enfermedad muy delicada. Asimismo, señaló que existe un manejo hermético de la información debido a presiones por parte de empresarios que buscan que la cantante cumpla con sus compromisos laborales. Dijo que tenía problemas en el colon, ya no puede controlar el esfínter. Esta mañana la hermana de Lupita D'Alessio confirmó todo lo que dije el viernes, porque es un diagnóstico de enfermedad muy delicado. El diagnóstico es muy hermético porque los empresarios quieren sacarla del hospital el jueves o viernes para que cumpla con sus compromisos y mandarla a Cancún para que se recupere y se opere el colon. Se tiene que operar el colon, tratar la tiroides, presión arterial y demás tratamientos para que pueda cumplir con su concierto en mayo en el Zócalo, señaló Seriani. Conflictos familiares y tensiones entre los hijos de Lupita D'Alessio. A la preocupación por la salud de la intérprete se suma un conflicto familiar que involucra a sus hijos, Jorge y Ernesto D'Alessio. Según lo informado por Seriani, Jorge estaría molesto con Ernesto debido a que este último se encuentra viviendo en el departamento de su madre en la Ciudad de México junto a su pareja, lo que habría obligado a Lupita a hospedarse en un hotel durante su estancia en la capital. Jorge está furioso porque en el departamento de Lupita en la Ciudad de México está viviendo Ernesto con su novia, entonces ahorita que vino, no pudo usar el departamento y se fue a un hotel que pagó ella, detalló el periodista. Este desacuerdo entre los hermanos se suma a las tensiones generadas por las decisiones relacionadas con la salud de la cantante. Según Seriani, mientras algunos miembros de su entorno buscan priorizar su bienestar y recuperación, otros estarían presionando para que Lupita sea dada de alta del hospital lo antes posible y pueda cumplir con sus compromisos profesionales.